Juan Miguel Pérez, sociólogo, catedrático. Juan Miguel, buenas tardes, bienvenido al Mediodía Radio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú estás de acuerdo con Lolita Suárez? Más o menos. Más o Sí. menos. Sí. Mira, digo, escucha y mira, de verdad, de corazón, de acuerdo a tu análisis, observación como sociólogo, ¿verdad? Las medidas restrictivas del COVID-19, la población, la violencia, la autoridad. ¿Hay crisis de autoridad? ¿O la autoridad es muy excesiva? ¿O hay crisis de ciudadanía? Vamos a buscar las diferentes miradas. ¿Crisis de autoridad o crisis de ciudadanía? Locura colectiva, qué sé yo, qué sé yo, dime tú, la gente quiere morirse o la gente quiere vivir más de la cuenta. Bueno, yo soy sociólogo, pero también soy educador. Y como educador, una de las premisas de la cual parte el educador es que toda acción de sus estudiantes, de alguna manera u otra, aun sean no las deseadas, tienen que ver un poquito en la forma en la que el profesor, el maestro, el educador, orienta su clase. Es decir, que cuando un estudiante no funciona de acuerdo a las expectativas, entonces hay que arreglar un poquito la forma en la que se le enseña al estudiante para que ese estudiante entonces pueda ser acompañado y puedan tener los resultados esperados. Crisis de ciudadanía sin duda alguna, pero esa crisis de ciudadanía no proviene de la gente como tal, sino lo que las autoridades, el Estado, las instituciones sociales han hecho de esa ciudadanía. Todo ejercicio de autoridad, más el Estado, según la definición del gran sociólogo Max Weber, hablaba de que el Estado es aquel que ejerce el monopolio de la violencia legítima, es decir, que detrás del uso de la fuerza hay algún tipo de legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? Quiere decir que se le reconoce a la acción ciertos rasgos de justicia, aun sea una acción violenta. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que las expectativas de la gente están muy frustradas por el histórico en el cual esa gente vive. Es decir, que supuestamente el Estado está encargado de hacer valer en todo el territorio nacional a todos los miembros de esta comunidad llamada República Dominicana una universalidad de derechos. Pero resulta que en la realidad esa universalidad de derechos está fragmentada. Hay algunos que gozan de esos derechos como si fuesen privilegios y hay otros que han sido privados desde nacimiento de esos derechos universales como la educación, la salud, la recreación sana en una infancia, en una adolescencia, en una juventud, en una vida adulta, con una vida profesional con salarios dignos, con cierta certidumbre en términos de seguridad social, etc. Y sabemos que la inmensa mayoría de dominicanos no tiene acceso a esos servicios básicos con los cuales construir por canales dignos su propia prestancia social, su importancia de reconocimiento. Entonces, hoy en día, estos supuestos desacatos a la ley forman parte de una acción política de la gente como respuesta a esa autoridad que cuando no se ejerce con justicia, es decir, con reciprocidad, entonces cae en el autoritarismo. Y aunque estén preñadas de buena fe, hay una crisis de legitimidad y de confianza de la gente en sus instituciones. Tremenda explicación. Ahora bien, ¿dónde ponemos, para hacerlo de manera, digamos, más específica, la crisis de ciudadanía, que no se resuelve de la noche a la mañana? Pero tú eres educador, tú eres educador. Realmente vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis de ciudadanía? Bueno, precisamente, en primer lugar... Con resultados de corto y mediano plazo, por lo menos. Sí, mira, yo siempre evoco una frase atribuida a un poeta francés que decía que el amor no existe, lo que existen son pruebas de amor. Entonces, el civismo no existe, lo que existen son pruebas de civismo. Y esas pruebas de civismo, el primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado. Y el Estado tiene que dar ejemplos concretos. En primer lugar, tiene que tratar de una forma diferente a quienes han sido históricamente maltratados. Y eso el Estado, la gente lo va a reconocer.
y va a reconocer el cambio porque son los que lo padecen. Es decir, hoy en día, para nosotros que podemos estar en los sectores privilegiados de esta ciudad de Santo Domingo, un policía puede implicar una instancia de confianza, de protección, de amparo. Pero para nuestros barrios, para los muchachos de nuestros barrios, para las madres de esos muchachos de nuestros barrios, precisamente ese agente que para nosotros significa seguridad, para ellos significa extorsión, maltrato, hasta tortura muchas veces. Entonces, en primer lugar, las fuerzas del orden, que son la primera línea en la que se hace tangible el Estado, tienen que tratar a la población de una manera diferente. Por ejemplo, por ahí vi un discurso, una arenga, con la cual un oficial de mediana graduación incitaba a sus colegas subalternos a que pudiesen hacer comprensiva su labor. Es decir, que si había el toque de queda a una hora determinada y miraba que esa gente a la cual el toque de queda lo había agarrado en su casa se dirigía hacia su casa, pues dejarlo entrar a su casa de manera pacífica. Porque si no, entonces lo que hacemos es que entramos en un autoritarismo. Porque aquí, lamentablemente, todo cuesta, sobre todo ser pobre. Y la gente pobre, que es la que históricamente más mal ha pagado las condiciones de desigualdad en las que se aplican las leyes, en las que se redistribuyen los recursos de este país, es también aquella que producto de la pandemia, la que vive más lejos, la que tiene que montarse en transporte público, que hoy en día están más escasos que nunca, entonces es la que más se le dificulta llegar a sus casas. Entonces hay que tener una actitud comprensiva de dónde vienen y por qué estaban donde venían esas personas. Recordamos también que nuestras casas, cuando hay casas y no casuchas, están en condiciones de densidad poblacional, es decir, que hay hacinamiento. Y la gente sale fuera porque no puede resistir la pandemia de la misma manera. Entonces, es una acción de comprensión de las condiciones sociales de la gente para que de esa manera esa autoridad gane legitimidad, gane confianza en la población y la población le pueda hacer caso. Yo creo que aquí el problema de civismo no está en la gente como tal, sino en cómo se ha maltratado a esa gente y cómo no se ha tenido la claridad en la cual esa gente vive para poder llevar a una diferenciación entre una política que se hace en Piantini y una política un poquito más comprensiva de la que se hace en Las Cañitas, en Los Alcarrizos, en Pantoja. Buenas tardes, Juan Miguel. Hemos visto que tenemos unas restricciones un poco más duras para la población. Yo casi me chocan 2 veces el sábado porque el toque de queda era a las 12 del día y la gente estaba con esa presión. Se siente esa presión también a las 6 de la tarde, 6:45, que todo el mundo tiene que llegar a su casa. ¿Entiendes tú que podría llegar el momento? Hemos visto los episodios del metro, que llega un desacato social, o sea, de ya rebelarme contra la autoridad y ya que tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir, porque ya llegó el momento en que ya la gente está con esa tensión y está hastiada de todo, que pueda llegar a rebelarse contra la autoridad totalmente. Claro, es que la gente se rebela contra la autoridad cuando la autoridad se rebela contra el sentido común. Y no puede ser que el sentido común sea desconocido por la gente que nos gobierna, porque se supone que la autoridad tiene precisamente que prever todos estos elementos y suministrar las condiciones de posibilidad para que se le exija a la gente lo que se le dio la posibilidad de realizar. Pero no se le puede exigir a la gente lo que nunca se le dio la oportunidad de tener en la vida. Y esas cosas son importantes a la hora de gobernar. Claro, gobernar desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista progresista, no autoritario, no conservador, es decir, que pueda generar las posibilidades de avance y entendimiento entre gobernantes y gobernados. Juan Miguel, buenas tardes. Rafael Paz, qué placer. Buenas tardes. Mira, muchas gracias. Primero, felicitarte por tu enfoque de diferenciación. Yo coincido contigo. Yo me conozco el territorio más desigual que hay en la República Dominicana, que es el Distrito Nacional, y efectivamente hay una diferencia en el relacionamiento de la población con la autoridad en las distintas áreas. Partiendo de esa diferencia, ¿piensas tú que estas medidas aplicadas de manera general en todo el territorio nacional son el mejor modelo o debería República Dominicana adoptar un modelo de restricciones en función de territorios, en función de perfiles territoriales y en función de riesgos de salud? Es decir, hay otros países, por ejemplo, que tienen regiones que tienen medidas más restrictivas. Hay otras que por su naturaleza tienen medidas menos restrictivas. ¿Cómo tú enfocas ese tema y qué te parecería? Creo que no es tanto el tipo de restricción, es más bien el acompañamiento para explicar esas restricciones.
En un país con tanto déficit en el plano social, con tanta miseria, no solamente material, sino de intelectual, de confianza en sus instituciones sociales, todo funcionario público que tenga contacto con la gente tiene que ser un educador. Y volvemos al tema de la aproximación de cómo un educador maneja una situación de conflicto entre lo esperado y lo realizado. Entonces, nuestra población tiene que ser llevada, encaminada, acompañada para primero, como toda regla educativa, entrar con las de ellos y salir con las de uno. Es decir, nosotros no podemos enfrentar a macanazo limpio o a pitazo limpio, ¿no? O a trancazo limpio, situaciones que muy bien pueden ser dialogadas. Yo creo que el ser humano, y lo he visto en miles de casos, cuando se conversa y hace prevalecer la razón, el entendimiento, el diálogo, la conversación democrática, responde de una manera adecuada. O sea, es Juan Miguel, cuando se enfrentan a tiros con la gente, sencillamente porque no lleva mascarilla. Ahí es el barrio entero que se para. Discúlpame, entonces tú, por ejemplo, un modelo interesante pudiera ser que las autoridades, que los técnicos de salud pública se reúnan previamente con las juntas de vecinos de un sector y el liderazgo comunitario y abran un diálogo y convenzan, persuadan a la población y luego entonces los organismos de seguridad apliquen las medidas que tengan que aplicar, ¿verdad? Eso es así porque la democracia es un plebiscito de todos los días, decía un gran teórico del orden político democrático. Es un plebiscito de todos los días, una conversación permanente. Eso lo dijo Renan. Exactamente. Entonces, esos elementos tienen que estar en permanente diálogo, en permanente comunicación, porque de lo contrario, usted puede muy bien diseñar las mejores políticas públicas y si entran en desfase con las capacidades que tiene para acatar esas políticas públicas, el público al cual van dirigidas no van a tener el efecto deseado y se van a convertir, por el contrario, en efectos nocivos a ese deterioro o erosión entre el distanciamiento social de gobernantes y gobernados. Juan Miguel, oye lo que dice, te invito a leer el artículo de Germán Marte, Germán Marte 4, todo unido, minúscula, Germán Marte 4 @gmail.com. Dice, un gran amigo. Y un gran periodista. Así es. Dice Germán Marte que más o menos anda en la línea tuya y en la línea del señor Paz. Dice, en los barrios, después que habla de lo que pasa en Piantini, en las áreas Naco, etcétera, Bellavista, dice él, en los barrios el cuento es otro. Son decenas de videos en los que se ven escenas de violencia protagonizadas por la policía. Pobres reprimiendo a pobres, y tal parece que ambos bandos disfrutan el enfrentamiento. Dice él, resulta patético ver al director de la policía hacer malabares para tratar de justificar las acciones brutales de algunos de sus agentes. Y concluye, le da un ramplimazo ahí al gobierno pasado, a las supuestas antiguas bocinas. Me imagino ahí el tema de Germán es que si habla de antiguas bocinas, yo debo inferir que hay nuevas bocinas, ¿verdad? Y dice, hay que evitar la propagación del COVID, pero sin abusos. Te invito a que lo leas. El artículo se llama A patadas no. Gracias por... Lo único que puedo disentir de ese artículo es que las partes no lo disfrutan. Ni los policías lo disfrutan, que padecen también el abuso de los subalternos y de un sistema que también lo margina, ni tampoco a lo que pudiera beneficiar de que sean los pobres que maltraten a pobres policías a pobres civiles, es los superiores y los que están detrás de los superiores, porque esa acción en la que se matan, como dicen en República Dominicana, pobres entre pobres, lo que eclipsa es la responsabilidad política de quienes son los autores intelectuales, precisamente de que hayan pobres. Gracias, tú siempre tan brillante. ¿Qué edad tú tienes? Juan Miguel? Como las pistolas, 45 años. Ah, bueno, tú eres un bebé todavía. Gracias por recordarme a... Muchas gracias, muy amable. Gracias por recordarme a Renan. Renan dijo, la nación es un plebiscito cotidiano, dijo Renan. Charlie, las edades no existen ya.
Gracias, Juan Miguel, por estar Muy amable. siempre Gracias dispuesto a colaborar con el programa que es Diversidad Divertida e Información sin Sufrición.